Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en el mes de marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatías por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estamos dialogando con conocidos personajes de nuestra provincia, personas que trabajan arduamente en silencio y en el anonimato para recuperar, ¿por qué no decir? Para recuperar del olvido y antes que las memorias vivas que aún perduran en nuestro suelo, obligadas por la edad, ya no nos acompañen. Y así podamos disfrutar del encanto que encierra la hermosa, infinita y rica narrativa manabita. En este sábado 29 de julio, conversamos con Osvaldo Maximiliano Cantos, de la tierra de la caña, de la panela, del trapiche y el aguardiente, sobre cuentos y leyendas que son propios de nuestra historia y enriquecen nuestra identidad cultural montubia. En esta mañana tenemos a Osvaldo Maximiliano Cantos, quien nos obsequiará sus conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Citas con la Memoria, estimado Osvaldo Maximiliano Cantos. Tu saludo para Citas con la Memoria. Reciban un cordialísimo saludo, amigos de la radio audiencia de San Gregorio de Puerto Viejo, a través de Cita con la Memoria, que magníficamente la conduce Ramiro Molina Cedeño. Gracias por la invitación y les digo con sinceridad que esto me llena a mí de mucha satisfacción porque, como decía el conductor de este programa, no hay nada mejor que recordar. El recuerdo es la juventud de la memoria. Entonces, estar aquí, en este medio, y a través de él, saludarlos a ustedes, queridos amigos comprovincianos, saludar a ustedes, distinguidos amigos y vecinos de Junín, esa tierra linda, inolvidable, cantada por poetas, narrada por escritores, que llevan los versos a sus riquezas materiales, como la caña de azúcar, como los productos que de ella salen, su campiña hermosa, sus ríos y más que nada su gente. Reciban este cordial saludo de quien es un apasionado de la investigación cultural, que fue profesor durante más de 46 años, que buscó en la escritura sacar todo cuanto está dentro del corazón, dentro de la memoria, que escribió, que realizó cuentos, que hizo poesías, que investigó historias, todo ello pues guardado en una obra que se llama Semblanzas en el atardecer. Ese atardecer que ya no lo tenemos presente por edad, pero que se guardan en ese cofre maravilloso de la memoria. Hoy me presento hablando desde Junín, y no hay cosa mejor que pudiera hacer que cantarle a mi pueblo. Un poema, voy a sacar extractos de este poema, que titula Junín, epistolario de tiempos y semblanzas. Joya engastada en el tiempo y su recuerdo, verde hechizo en el corazón de la montaña, siguiendo el rastro de la épica jornada del hule, de sus ríos y sus titanes.
tierra feraz, la huella milenaria, donde el hombre estampó su regia impronta, del trabajo fecundo y la hermosura de sus mujeres, ninfas que dan embrujo al paisaje. Crisol de aquellos pueblos ancestrales, los caras, cuacas y valdivias, el de rasgo africano rompió las ataduras y encontró en Jinque el hogar por siempre anhelado. Canto aborigen elevado a los altares de míticas deidades, el sol, la luna, el dios Tedei y la serpiente y su ofertorio de maíz, grano fecundo. Rastros de cuentas engastadas, de cerámica dibujando los recados, en la espera de ser liberada de su sueño en la entraña misteriosa del salado. Desde Balsa Tumbada y el Chorrillo, lo más seca y el estero del Palmar, manos que labraron el barrio legendario para darnos su legado inmortal. Has resumido prácticamente en un poema una historia. Todo un episodio histórico que lleva desde la colonia a inicios de la República acerca de esa producción rica de Junín. Osvaldo, en tiempos de la República, en inicios de la República, prácticamente en el siglo XIX, Junín era eso, una zona de explotación agrícola. El caucho fue el principal producto que se extraía de sus fieras montañas. Filas de esclavos negros traídos del África trabajaban sin cesar y obligados por la fuerza del amo. Se dice que de esta presencia humana de los africanos, Junín se formó como pueblo. Un pueblo mestizo donde el negro esclavo escapó de su cautiverio y enamoró a la montuvia de la montaña. Formó familia y se quedó haciendo hogar en estos lares. Que de allí dicen que nació primero Mosca y luego Hule, pueblos de mestizos, montubios y negros. ¿A esa historia te refieres? ¿Qué conoces de ello? Verán, hay una acertadísima expresión en cuanto a la definición del nombre de Mosca. Cuando se hace referencia al mayor caudal que tenemos nosotros en este valle pequeño de Junín, el río Mosca. Ese nombre, yo siempre lo dije tratando de utilizar la K en lugar de la C. Porque cuando los aborígenes estuvieron en estas tierras y al notar la presencia de los peninsulares, de los hombres que vinieron del otro lado del mar, ellos, para cuidarse de la brutalidad que esos hombres representaban, emplearon el término mosca, como una advertencia, como una señal de peligro. Como dicen los muchachos ahora, ponte mosca, no, avíspate. La palabra mosca quería decir escóndete, huye, sal de aquí. Hay otra versión que dice que se llamó el río de las moscas por la peste que asoló en los tiempos de los primeros colonizadores de esta tierra, de los hombres que llegaron de las zonas adyacentes, desde Río Chico, de Puerto Viejo, de Tosagua, de Rocafuerte, que vinieron a esta tierra llena de vegetación, pero que una peste diezmó las ganaderías y naturalmente invitó pues a los insectos, a las moscas, para que hicieran su festín. Esa convivencia de negros con aborígenes, primero los aborígenes, después los negros, determinó una pequeña lucha interna. Cada cual defendía su espacio. Los negros que se asentaron en un pequeño valle cálido llamado Jinque. Allí desarrollaron su vida. Desde allá se escuchaba el tan de sus tambores, evocando la música, evocando el pasado africano de ellos. De allí nacieron las leyendas, como por ejemplo la leyenda de la Casa del Diablo, en la versión de que esa Casa del Diablo no es otra cosa que la fuga de dos aborígenes. Ese es un tema que ya mismo lo vamos a tratar. Entonces, prácticamente tú consideras de que realmente el trajinar de los negros, el andar de los negros, el paso de los negros esclavizados en esos tiempos, por la mano del mestizo, por la mano del blanco, prácticamente obligaron a la formación de estos pueblos en el que se erige
Junín grandioso, Junín altivo, Junín hermoso. Y fue en el pico de una montaña. En ese pico de montaña, en esa altura majestuosa, bella, alegre. Podemos decir, y Osvaldo, que amanecer un día en Junín es amanecer conversando con Dios y muy pegadito al cielo. El fresco de sus alturas motiva a vivir enamorado de sus mujeres que, por cierto, son muy hermosas. No quiero referirme a Junín como una ciudad. Quiero seguirlo sintiéndolo, quiero seguir evocando con ese aire pueblerino, con ese sentimiento de pueblo montubio, con esa energía de vientos de montaña, con esa fragancia que despide el trapiche al moler la caña, con el aullido de los monos al caer la tarde y el suave y dulce trinar de las aves. Junín es pueblo de historias, Osvaldo, es pueblo de leyendas, es pueblo de cuentos y tradiciones. Este es el pueblo que tienes el privilegio de haber sido parido en él. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos cuentas acerca de ese pasado histórico, amoroso, dulce y bello de Junín, Osvaldo? Sí, pueblo de leyendas. Bien dicho. Por aquí surgieron tantas leyendas, las muy conocidas como por ejemplo la leyenda del niño del caracol, que es un ícono que marcó una época desde los años 40, aplicando una especie de ritual hacia una imagen que apareció de improviso, como cuenta la leyenda, pero que lamentablemente el niño del caracol, que era nuestro ícono, se fue de Junín y hoy está por allá, por las tierras de la Abramadora. Al desaparecer, los familiares de Manuel Bravo, el hombre que encontró el caracol en las playas de San Clemente. Tenemos leyendas, una muy poco conocida, la de Matías Manzaba. Lo escuchamos a él como un guerrillero que luchó junto a Eloy Alfaro a principios del siglo. Él anduvo en las montoneras, creó una inmensa propiedad, se adueñó de tierras tanto en las partes bajas como en las tabladas. Y lo que eran las tabladas de La Esperanza, Guayabal, Punta en Medio, Roncón, Andarieles, se convirtieron en territorios de él. Esa leyenda de Matías Manzaba es magnífica. Tenemos la leyenda de la Casa del Diablo, la leyenda de El Toro, las leyendas de Andarieles, que son muchas. Este es un pueblo maravilloso al que se le puede cantar a través de esa expresión tan linda como son las leyendas. Es que parece que tu pasión, la que siempre te ha motivado, con la que naciste, son las historias, las leyendas, los cuentos, las tradiciones. Y tienes razón, ¿no? Tienes razón porque ese sector campesino, ese sector montañero, ese sector donde se confunde, ¿ya? El cielo con la naturaleza, donde se mezclan los animales con su flora, hace que sea algo mágico, hace que sea algo encantador. Tal vez por eso es que la gente se quedaba allí. Tal vez por eso la gente no solamente que se enamoraba de la naturaleza de Junín, sino también de sus mujeres, y las mujeres terminaban por atraparlo. Contaban nuestros mayores, Osvaldo, que quienes venían a Junín o llegaban a Junín se quedaban, terminaban por quedarse. Sí. Que el monte, que las montañas y principalmente las mujeres los atrapaban con sus encantos, con su belleza, con su donaire y sus pasiones. Pero asimismo contaban y cuentan nuestros mayores como tú, que hombre que conoce a Junín no esperaba ni espera pedir la mano de una mujer en matrimonio. La pasión se desborda, la pasión se apropia de él y el rapto de la muchacha se hacía inevitable. Entonces, procedía después el perdón para echar al olvido el pecado cometido. ¿Es solo cuentos esto o es parte de la historia romántica de Junín, Osvaldo? Voy a partir de algo muy particular. Voy a empezar a hablar por mi padre. Mi padre llegó en los años 30
a Junín como uno de los 2 carabineros que llegaron asignados a la parroquia de Junín. Mi padre, además de ese armamento, ese fusil Mauser y unas cuantas municiones, trajo el encanto de la palabra. Y y siempre digo yo, con un solo verso, fue capaz de enamorar a tantas mujeres. Mi padre tuvo 18 A hijos. tantas, no una. Tantas. 4 mujeres. Nosotros somos 8 en el matrimonio. 8 en otra mujer, 1 en otra y otro en otra. Con un solo verso. Dios bendiga tu hermosura. Imagínense, con un solo verso haber conquistado tanto. Y se quedó en Junín. Acá está en el Camposanto. Él era portovejense. Vivió tantísimo tiempo en esta tierra. Exactamente. No sé si haya conocido, Ramiro, al abogado Lauro Becker Argandoña. Sí, Creo que fue su amigo. Sí. Él llegó, ustedes son de la esquina del Norita, creo. No, yo no soy de la esquina del Dorita, pero sí lo conocí. Ya. Lauro Becker llegó a Junín y fue, lo digo con orgullo, con satisfacción, fue el que me dijo, oye, tú tienes muchos dones para escribir, ¿por qué no lo haces? Yo siempre voy a Puerto Viejo y hablo de ti. Y la gente dice, ¿qué va a creer? Sí, vaya conozco. Es un chiquitito, un negrito, un retaquito, pero que tiene el encanto de la palabra. Y le digo sinceramente que, así como Lauro Becker se encantó de Junín, tanta gente que vino de Puerto Viejo, de Chone, de Manta, vinieron y conocieron a las mujeres. A veces yo digo, cuando se hace referencia a esa novela de Crónica de una muerte anunciada, cuando Ángela Seminario, parece que es, cautivó a uno de los protagonistas de la obra, que le dijo, me acuerdo que mañana me caso con esa mujer. Eso ocurrió con Guillermo Buccelli Vergara, un hombre que llegó a Junín en calidad de telegrafista. Llegado a Junín, cruzando por la calle principal, cansado y sobre el lomo de una mula, vio a una mujer asomada en la ventana, en el palmar. Y como que dijo, mañana me caso con esa mujer. Las mujeres de Junín tienen ese encanto tan natural, que fue cantada no solamente por poetas, también cantada por estrellas internacionales. Daniel Santos le cantó a Mari Celeste García la noche en que ella participó y deslumbró a Manabí en su calidad de candidata a reina de Manabí. No ganó ella, pero le cautivó tanto a Daniel Santos que cantó una canción y por ella recibió hasta la amenaza de ser encarcelada. Ese es el encanto de las mujeres de Junín. Que uno aquí encuentra el verdadero cielo en los ojos de una mujer. Por eso mismo es que dicen de que la mujer tiene pactos con el diablo, o la mujer es hija misma del diablo. Junín también tiene sus creencias en las cosas malas, o sea, en el diablo y en sus infiernos. Es algo que abunda, esta historia, esta leyenda, estos cuentos abundan en todas partes. En todos los pueblos se habla acerca de que el diablo hace rico a quienes le venden sus almas, que el diablo entrega el amor de las mujeres que el macho desea, que ambiciona el humano, que el diablo lo que busca es llevarse el alma de los mortales para adornar las paredes de su infierno. Pero en Junín existen cuevas donde se perfilan cuentos de estas cosas malas. Son las cuevas del diablo donde el que entra nunca sale, y es lo que te referías no hace pocos minutos, ya, estimado Osvaldo. Cuéntanos sobre esas cuevas del diablo, sobre esas cuevas donde se conjuga el infierno con el amor de las mujeres. Fue una especie de tradición
por lo menos hablo de mi época de estudiante de escuela, años 50, que los alumnos de las escuelas tenían como tradición hacer un paseo a la casa del diablo. Allá, en nuestra mente de niños no veíamos lo maravilloso que hizo la naturaleza con esas cuevas llenas de estalactitas y de estalagmitas, sombrías, forradas de murciélagos, húmedas. Nosotros veíamos la ocasión de dejar papelitos fijados en las hendiduras de las paredes de la cueva, papelitos dedicados a las muchachas a quienes en su mente no las concebía como sus enamoradas. Esas cuevas son realmente enigmáticas, están conectadas, tienen pasadizos, que yo creo que la naturaleza no las hizo, que yo creo que ahí hubo la intervención de la mano del hombre. Allá se refugiaron los negros cuando se quedaron en Jinque. Era el lugar más propicio para poder esconderse cuando sentían que llegaban los hombres a recapturarlos. Allá, en las cuevas de Jinque, llamadas también así, está aparentemente la intervención de la naturaleza en el sentido de hacer unos pasadizos tan grandes, inexplicables, que se van estrechando y que dieron paso a la formación de tantas leyendas. La leyenda de la sierpe, allí vivió la sierpe, decían la gente antigua. Desde allá la sierpe de 7 cabezas bajó a parir al mar y para ello creó uno de los inviernos más terribles que se recuerdan en Junín, el invierno de 1956, cuando el río llegó a 3 cuadras de su cauce por las calles de Junín. Fue la creciente más grande. Justo Menéndez, un vecino mío, dijo que había visto pasar a la sierpe de 7 cabezas porque vio brillando luces que eran los ojos de las tantas cabezas del animal mítico. Eso es en sí, pues, uno de los mitos, ciertamente. La otra leyenda, la del diablo, de la casa del diablo, aquel que llegaba a Junín en forma de hombre y comenzaba a recorrer las callecitas buscando a las mujeres y cautivándolas con su sonreír y cautivándolas con su presencia y su forma de hablar, hasta que logró invitar a unas cuantas para hacer una fiesta en su casa, decía. Para ello las cuevas del diablo se habían convertido en una mansión regia y el diablo las recibió. Pero una de esas mujeres, al no poder dejar a su hijo en casa, lo llevó escondido entre sus faldones. Y allí el muchacho, en esa condición, en esa posición tan incómoda, pudo presenciar como el anfitrión de la casa, a medida que iba pasando el tiempo y llegaba a la medianoche, empezó el diablo a bailar frenéticamente y con un junte, te junte ya, junte que junte, te junte ya, la casa se iba hundiendo. Y ahí es que el muchacho ve que en lugar de los pies tenía patas de gallo. Y eso se lo advirtió a la madre y la madre al darse cuenta salió en fuga junto con el resto de los acompañantes. Una linda historia, una linda leyenda donde, como tú dices, el diablo asociándose. Y aquí, en este medio, pues, nunca hemos dejado de escuchar las noticias de que fulano de tal tuvo pacto con el diablo, que tenía una marca en la espalda y por eso cuando se murió no lo dejaron ver porque en lugar del cuerpo estaban las piedras. Todas esas leyendas, no de uno, de 2 o 3 personajes del rico historial de Junín como un pueblo ganadero, como un pueblo de vastos pastizales, de una geografía rural totalmente rica, con casas señoriales. Esa es la historia de este pueblo tan, tan querido. Pero los cuentos, los mitos y las leyendas tienen un basamento de algo de la realidad. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 100.6
106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esto es Cita con la Memoria. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, junto a Osvaldo Cantos Pinargote. Este es un rico diálogo, este es un diálogo exquisito, porque estamos hablando de leyendas, estamos hablando de toda esa inmensa riqueza, la narrativa popular que existe en Junín. Asimismo, Osvaldo, como existen las leyendas acerca del diablo, sus cuevas y sus mujeres, acerca del robo de las almas y de la virginidad de las mujeres, de esa nobleza de las mujeres, también el campesino se quedó con sus encantos y también con los mejores del diablo. Cuando estuve por allá, por Andarieles de Junín, fui invitado, ¿ya?, por Celia López y Renan Álava a tomarme un trago de aguardiente curtido en culebra de cascabel, y me dijo: ya le saqué el diablo para que te tomes un trago y vivas la pasión de lo que es el aguardiente de Junín, con los diablos metidos y con los diablos sacados. Cuéntame acerca de eso. Sí, es una costumbre que aún se la practica en muchas partes. Ya los muchachos ya en este rato ya no toman aguardiente fuerte, toman esos preparaditos ahí con coco y metidos, digamos, aguardiente de colores, con sabores a banano, con sabores a maracuyá, a menta, tamarindo, todo. Pero el aguardiente, ese aguardiente bravo que hacía, como el que preparaba puro bravo, no sé si lo escuchó nombrar, a puro bravo, Sí. cargo, que cuando le iban a comprar un galón de aguardiente, le decía, pero primeramente pruébelo, lo mandaba ya borracho. Ese aguardiente era que había que exactamente batirlo en la botella, pues frenéticamente, y abrirlo para que se salgan los diablos, para que se pueda ingerir con tranquilidad, porque siempre fue un aguardiente sumamente fuerte. Ese era sacarle el diablo. ¿Y la culebra metida allí de cascabel? Sí, las culebras de cascabel, el hueso de cuchucho, por aquellos que ya sentían que los pistones y los rines ya no accionaban bien. Entonces, el aguardiente con hueso de cuchucho, el aguardiente con Zaragoza para aquellos que tenían pequeños problemas estomacales. Imagínese usted el contrasentido, ¿no? El aguardiente que mate y la Zaragoza que cura. Esa es en realidad la manera de ver de la gente, de pensar, de creer que el aguardiente, pues, en cada casa se sabe preparar el aguardiente. Yo mismo preparo aguardientes de diferentes, por ejemplo, con manzana, pero sin quitarle la esencia del aguardiente. Es decir, darle un poquito, un toquecito de sabor a manzana, a pesar que tengo ya 9 años, voy para 10 años que no ingiero licor por una pancreatitis que casi me lleva. Entonces, esa es la realidad. Una vez, con un amigo que era dueño de una destilería clandestina, se le ocurrió hacer un preparado de aguardiente, hizo poner toda una parada que llaman ellos, es decir, la cantidad suficiente de la caña, del jugo de la caña, el guarapo, y a ese guarapo le hizo poner picada 2 patas de vaca. Imagínense, una gran cantidad de manzanas, de piñas, de no sé cuántas cosas, canela. Cuando ya el aguardiente empezó a mostrar su aroma, previamente, pues ya cuando empieza ya el momento de la transformación del gas a la formación del aguardiente, el gas se esparce, ¿no? Era una fragancia pero bárbara. Pero a medida que ya fue destilando y cuando ya fue rebajando el aguardiente de los grados demasiado altos, de 80 grados, 70 grados, 60 grados, hasta cuando llegó a los grados que ya se podía ingerir, nadie quiso tomar el aguardiente porque en cada uno estaba la mente de una pata de vaca destrozada allá adentro. Nos dio asco, nos dio asco.
Esa es una de las tradiciones de Junín, de hacer preparados de aguardiente. Aguardiente con marihuana. Eso también es una práctica común en Junín. Aguardiente con lo que le diga a la gente, prepara con esto, que esto te cura tal cosa. Es que el ¿No? aguardiente aguanta todo, dicen. Aguanta todo. Aguanta todo bache. Lo principal es que haga perlas. Lo principal es que tenga no menos de 70 grados, porque el que toma uno vuelve por el otro, y de allí llévenlo como pueda, ¿cierto? Es Esa es la así. historia del aguardiente, porque Junín siempre destacó en esa historia del aguardiente, del sembrío de caña, la caña de azúcar y la formación de los trapiches, de todas esas fábricas campesinas para producir el aguardiente. Muy distinto al otro aguardiente, al aguardiente de monte, al aguardiente que sabe a monte cuando este sabe a caña, y realmente preparado no tiene igual, no tiene parangón. El visitante se deleita con ese tipo de aguardiente, que antes venían y se vendían en damajuanas, en galones de vidrio, y también en damajuanas forradas en mimbre. Yo tuve Ajá. dos, lamentablemente, el tiempo me las perdió. ¿Ya? De esas damajuanas y llenas de aguardiente de 72 grados, como así se ordenaba en buena ley de Montubio. Sí. Proliferaban las famosas perras. Las perras eran unos sacos de tela forrados de caucho, tan impermeables que soportaban cargar, meter aguardiente y llevarlo. Eran clásicas en los años 60, las perras. Los contrabandistas, como mi abuelo, llevaban el aguardiente siempre de noche, evadiendo caminos. Por eso hay una característica tan singular en Junín. Entre Junín y Rocafuerte usted encuentra centenares de senderos, por lo cuales los contrabandistas avanzaban para evitar andar por el camino real, porque podían encontrarse con los guardas de estanco. Las perras de aguardiente sirvieron para que Ariolfo Intriago Celorio, uno de los reputados contrabandistas de Junín, llevara a sus burros cargados a través de las montañas, pero que aparte de su aguardiente tenía la magia de siempre conseguir una perra en estado de celo, una perra dispuesta. Ahí la llevaba amarrada. Al paso que iban los perros, los machos, atraídos por la perra, se iban tras el animal. Y ya cuando él llegaba a su destino, dígase usted a Pichincha, a esa zona del empalme, ya llevaba una veintena de perros siguiendo a la perra, y por allá los vendía, los cambiaba con gallinas. Era negocio redondo, ¿no? Así era la situación. Ahora ya no se comercializan esas. Yo conocí a las damajuanas, conocí esos que usted dice, esas botellones enormes con forrados de mimbre. Entonces, siempre quise tener uno como adorno en mi casa. Sí, eran unos hermosos garrafas, ¿ya? De vidrio, ¿ya? De vidrio transparente, y también de vidrios como color café. Color oscuro, sí. Se guardaba también allí el mamey mata serrano, que se le decía, Mamey mata serrano, sí, exactamente. con pedazos de carne de res, Pedazos especialmente de pulpa, ¿ya? de pulpa negra. De pulpa negra, y pedazos también de manzana y grosellas. Era una mistela especial que se hacía. No era mistela, era un preparado, era un sabor especial que se le daba. Y eso allí aliñado, a eso allí fermentado durante 6 meses, un año, era un tesoro líquido que uno se bebía, ¿no? Pero hablemos un poquito ahora de lo que es la gastronomía, Osvaldo. Uno de tus libros, uno de tus cuentos, tú nos dices y nos hablas acerca del hornado.
La magia del hornado, el sabor del hornado, pero tú lo haces con un doble sentido porque a lo menos el manavite, particularmente el montubio, siempre tiene el doble sentido en la palabra, el doble sentido para decir las cosas. Tú nos hablas de aquel, no nos hablas tanto del hornado, aquel que es preparado con maní, con pescado, con yuca, ¿ya? Con habita verde de la hecha, con un pedacito de camote, ¿ya? Y que si le pones un cocolón muy fino allí encima con algo de limón y un buen ají, pare de contar. Pero tú no te refieres prácticamente a ese quemado. Tú te refieres al otro quemado. Al otro hornado. No al otro hornado. No al hornado gastronómico, sino al hornado, con que en ese doble sentido tú quieres manifestar al campo de la sexualidad. Sí, exactamente. Quiero contarle algo. En Junín hay una historia linda de que cuando los aborígenes estaban aquí asentados en lo que ahora es el núcleo urbano de Junín, ellos tenían un adoratorio en lo que es hoy el barrio de San Mateo. Allí tenían un tótem. Era un monolito más o menos de 1 metro, un poquito más de 1 metro de altura, que tenía todas las formas de un falo, del órgano sexual masculino. Las mujeres, al mismo estilo que nosotros pudimos escuchar después de lo que ocurría en la península de Santa Elena con el famoso San Viritute, las aborígenes de aquí de Junín llegaban hasta esa deidad de la fertilidad que era ese tótem, no sé cómo se llamó, y allí también ellos invocaban pues quedar embarazadas. Es decir, la sexualidad está en todas las partes, está en la mentalidad del hombre, está en la mentalidad del ser humano. Y como tú dices, ese doble sentido es lindo. ¿Qué tal si yo cuento una experiencia personal? Cuando nació mi primera hija, yo me fui con otros amigos a jugar a más o menos a unos 8 kilómetros de Junín por la vía Portoyo, antes de subir el cerro, el sitio Cañitas. Y allí, mientras esperaba que se desocupara la cancha, yo conversaba con una señora y me dice, don Osvaldo, ¿y cómo está la niña? Sé que ya dio a luz su señora. Sí, le dije yo, una niñita bonita. ¿Y qué edad tiene? Digo, ya va a cumplir 40 días. O sea que ya se fue el hornado. Pues me dice, digo, ¿qué? Y eso no es un mes que hay que esperar. Ay, don Osvaldo, me dice, ahorita ya no se espera esas cosas. Ahorita eso, en 15 días se come el hornado. Yo no jugué. No jugué, me regresé. Aduje que tenía un malestar, yo me vine a mi casa, ¿no? Entonces, ese doble sentido que tenemos los, los manavitas es maravilloso. Siempre decimos las cosas de la manera más divertida. El hornado, dentro del plano gastronómico, es uno de los referentes de Junín. Ese que se hace con el mondongo, ese que se hace con la cabeza de vaca, es uno de los platos exclusivos. Junín tuvo fama y tiene todavía fama en su gastronomía. Aquí hubo un restaurante de una señora llamada Licenia García, tuvo fama en todo Manaví. Cuando la gente venía en los años 50 y hasta los años 60 a Junín, utilizando esos carritos que hacían la conexión entre Puerto Viejo y Junín, como el Mi Tesoro, como el Ideal, como nosotros le decíamos la Puerca Gansa. Viniendo en esos carros, el preferido, que era de don Pablo Chingo, un señor que vivió por allí, por la entrada al barrio de San Pablo. El Mi Tesoro creo que era de una familia cajamarca, creo que todavía están por ese sector de la 9 de octubre en Puerto Viejo. La gente buscaba el comedor de doña Licenia. Qué manera de comer tan exquisita. Pero había que rogar algo. Si era era devoto de San Roque, rogarle a San Roque que la señora estuviera de buen genio.
porque si tenía mal genio, a ella le importaba un comino quedarse con toda la comida, pero no vendía a nadie. Llegaba, señora Licenia, ¿tiene esta acá? No hay, decía, y basta. No había quien le dijera, señora, por favor. Un no era, pero rotundo. No, ese era famoso, los pastelillos de doña Licenia. Qué cosa más exquisita. Todavía tenemos nosotros ese tipo de gastronomía. Hablemos de dos campos, pero en el orden que corresponde. Hablemos primeramente de las frases, de los términos, de la forma en que hablamos y luego hablemos de los apodos, de los sobrenombres y de los nombres raros. Hablemos de eso. Arrejunta, Osvaldo, arrejunta que si entra más gente. Mira que debajo de la cuja tú puedes encontrar lo que sea. Allí encuentras hasta la vacinilla. Mira que es venteado el vecino ese, ¿no? O el, ¿cómo se tira el cuche hacia el río el pelado ese? Son frases muy comunes en el campo, son frases también muy comunes en Junín. Son frases que tú las has venido recogiendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasiones te trae esto? ¿Qué recuerdos? ¿Qué emociones te motivan a recoger todo este tipo de frases? También las usé, también las empleé en cuanto no tuve tanta conciencia de la rigurosidad del léxico, dicho en propiamente dicho en buena forma. Pero también eso de que no haya, ojalá que haya. Mi madre me dio un coscorrón cuando yo una vez le dije Naide, no he visto a Naide. ¿Qué? Me dijo, que no he visto a Naide. Ahí me dio, aprende a hablar, me dijo, es nadie. Entonces, porque eso era una situación, eso hablábamos nosotros. Un primo mío era acomodador de un carro de esos vuelamechas, y eso, arre empuje que todavía entra otro, decía, ¿no? Y había que, se entendía, pues, ¿no? No era que decía algo que no se podía entender. Uno interpretaba como que había que hacerse un poquito más finito para poder darle más acomodo a otro pasajero dentro del carro. Las expresiones lingüísticas de nuestro pueblo no se han perdido. Están, sí, en estado latente, persisten entre las personas mayores. Ya el muchacho de ahora ni siquiera le habla. ¿No te has propuesto hacer tal vez algún diccionario de todos esos términos que has podido ir recogiendo a lo largo del tiempo? De esos manabitismos, son propios Sí. nuestros, igual que los esmeraldeñismos. Ya hay un diccionario de términos esmeraldeños, igual que lo han querido hacer con los azuayos, pero Manabí es una provincia muy rica en este campo. Sí, lo que sí hice una vez fue un poema y bastante extenso sobre los apodos. Ese es un Oye, campo muy interesante, los apodos. qué manera de haber apodos en este pueblo. Semen de los dioses. ¿Por qué? Semen de los dioses. Bravo. Ese es un toreño. Ese es un hombre nacido en el Toro. Ahora le dicen San Juan. Pero nunca olvidan el Toro. ¿De dónde? De San Juan el Toro. Nunca escaparon, nunca borraron ese nombre de el Toro. Semen de los dioses es un hombre que yo lo encontré en el padrón electoral en los años 80. Allí hice un poema porque me puse a mirar en el padrón electoral, y lo que más me causó risa fue de que la inmensa cantidad de esos nombres raros. Pero son nombres Ledres, raros. A ver, Semen de los dioses es un nombre raro, pero no un apodo. no, ese es un nombre. Ledres Roque Evasio. Imagínense, Ledres. Aquí yo conocí, por ejemplo, a Nueva Esperanza. Y yo le preguntaba que dónde quedaba la vieja Esperanza, ¿no? Me dice, esa no hay, yo soy Nueva Esperanza. Me decía, yo no conozco a nadie más. Y ahora ya no. Los nombres de ahora son copiados de otros países, de gringos.
aunque los hablemos mal. No decimos Darwin, decimos Darwin, ¿no? Pero bueno, cuando yo le pregunté a mi madre que por qué me había puesto Maximiliano, porque no, confieso, no me gustaba. Mi madre me dijo, por tu abuelo. Y yo le digo, ¿y yo qué culpa tengo? Si yo no conocía a mi abuelo, ¿por qué ese no? Bueno, me dijo. Se lo puso y hasta allí llegamos. Así que no discuté más y terminé apreciando a mi nombre. Yo nunca dejo de llamarme Osvaldo Maximiliano, ¿no? Pero aunque el Maximiliano es tan extenso, la palabra es tan extensa, y yo tengo menos de unos 50 metros de estatura. Entonces, mi nombre es más alto que yo, le digo yo. Así es. Sí, sigue, continúa. Esa es la razón, ¿no? Aquí hay nombres, pero sumamente heliogábalos, ¿no? Mirandelito. Nombres que llaman más bien, hacen una invitación a la risa, ¿no? Yo tenía un alumno cuyos dos nombres eran realmente chocantes y nunca se los borró. Hoy es el ingeniero que lleva esos dos nombres chocantes y sus apellidos totalmente manavita, juninense, Ceballos Bravo. Fui un continuo visitante de una casa que queda saliendo de Junín hacia Calceta, la casa de Adriano Giler, allí donde está Antero Giler, donde tienen un trapiche actualmente y fabrican el aguardiente. Estoy hablando de Sí, los años 70, ¿no? Claro, muchacho todavía y enamorado. No importaba subir ese carro subir en las vuelamechas, arriba en el techo del carro, ¿no? en el techo del carro. Llegar completamente empolvado porque no había pavimento y con los pelos erizados, producto del viento que se alborotaba el pelo y que se hacía como goma con el polvo, con la tierra que caía. Pero allá llegábamos a bañarnos al río y nos decía, el río es el encanto de Junín. Sin río, Junín no existe. Porque aquí en Junín el río es la magia, el río es el cuento, el río es la leyenda. El río trae y lleva gente y en el río se sucede la vida. ¿Qué hay de la magia de ese río? Todavía perdura, todavía tiene sus encantos. Andarieles, por ejemplo, tenía lomas arriba, montañas arriba, tenía un riachuelo, una playa muy hermosa. Y tú la narras y yo también tuve algún momento oportunidad de conocerla. Ahí se tejieron muchas leyendas también sobre ello. Sí, hemos coincidido en algunas cosas. Conocí a Adriano Giler, fue gran amigo de mi padre. Fuimos compañeros con Antero, ya falleció. Yo siempre decía, algo es algo, dijo el diablo cuando se llevaba a Anterito, porque algunas veces se lo quiso llevar. Sí. De Andarieles, esa es la tierra donde yo me inicié como maestro rural, como profesor en una escuela que no la olvidaré jamás, la escuela Salinas de Andarieles. De Andarieles es mi esposa. Yo no hay semana, el día lunes, por obligación, yo voy a Andarieles. Inventé la historia de que allá está el mejor queso y allá lo voy a comprar. 8 kilómetros, 10 kilómetros de distancia, más 10 de regreso, 20 kilómetros, no importa. Compro el queso allá. ¿Por qué? Porque me permite ir saludando, detenerme a un lado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguen siendo mis amigos, sigue siendo la comunidad. Ese río, Andarieles, sigue allí, pero ya no hay los balseros, ya no están los hombres que venían como Onides Sánchez, que venía con sus balsas repletas de frutas, de verdes, de madera, y sobre esas 2 o 3 mujeres, sus hijas, nosotros en el invierno, porque solamente era el río navegable en invierno. Y llevaban también en las balsas todos esos productos y esas balsas que eran empujadas por los remeros que se valían de una caña. Esa palanca que tú la adornas muy bien en el campo literario y que permitía la transportación
río abajo hasta Calceta. Sí, río abajo hasta Calceta. De Andarieles a Junín. Allí las balsas quedaban botadas, los muchachos se hacían dueños de ellas. Nosotros íbamos hasta más o menos unos 2 kilómetros más arriba de Junín a esperarlos para venirnos allí pegados a las balsas, para venir silbándole buen cuero a las muchachas que llegaban ahí todas rosaditas, quemadas por el sol, allí evadiendo pues los palancazos de los tripulantes de las balsas, porque eran sus hijas a lo mejor, para llegar hasta el barrio de San Mateo. De Junín, esas balsas, cuando eran buenas, de buena calidad, eran adquiridas por comerciantes de Junín. Y en esas balsas bajaban hasta Calceta, llevando café, llevando cacao, llevando lo que sea, hasta personas. En una ocasión, una de esas balsas, precisamente en unas revesas que habían en la propiedad de don Adriano Giler, una de esas balsas se hundió. Y de allí nació la leyenda de que murió Tarzán. ¿Y qué fue que ocurrió? Habían aquí en Junín dos salas de cine, el Cine Bolívar y el Cine 5 de Julio. En una de esas, pues, uno de los dueños, de los administradores del cine, mandó la película, los rollos de películas, los mandó aguas abajo por una balsa y fracasó, se perdió, se hundió. Entonces, ahí nació la leyenda de que Tarzán murió en Junín. Nunca lo encontraron, ¿no? Pero esas balsas, digo, sirvieron, fueron el nexo entre la tierra de la zona rural, la más rica de Junín, que es precisamente la zona de Andarieles, de Piquigua, de Cañas, con la cabecera cantonal de Junín. Y fue el nexo entre Junín y Calceta para llevar la gran producción que había pues de cacao, de tantas otras cosas, hacia Calceta y de allí pues a Bahía de Caracas, aprovechando el ferrocarril, la línea férrea que había de Calceta a Bahía de Caracas. Osvaldo, si no hubiera sido profesor, aparte de cuentero y leyendero y tradicionalero, ¿qué más te hubiera gustado hacer? ¿Hubieras cambiado esa pasión que tú tienes ahora por todos estos cuentos, estas tradiciones, estas leyendas? ¿La cambiarías por otra cosa? ¿Por otro tipo de tema, por otro tipo de conocimiento? Llegar a ser maestro para mí fue una actitud heroica, pero no mía, una actitud heroica de mis padres, especialmente de mi madre. El inmenso sacrificio que hicieron ellos para que yo pudiera estudiar no era compartido por mucha gente, no lo creía. ¿Cómo? Si a mí me conocieron como lustrabotas, como cargador con una carretita, cargador de hielo, de compras en el mercadito que había. A mí me conocieron como un muchacho empleado en una casa, martirizado por una señora. Entonces, el día que mis padres me dijeron que me iban a mandar a Chone, yo alcé mis manos y alcé mis ojos al cielo y dije gracias. No creo que no hubiera cambiado mi vida. Como que yo nací para ser maestro, porque recuerdo que estando en la escuela, yo me sentaba en la escalera de mi casita a darle clase a mis hermanas, que eran pequeñitas. Es decir, ya había esa vocación. Lo de escribir fue una promesa que le hice a la última de mis hijas de un primer matrimonio. Por eso uno de mis primeros cuentos titula Marilaura en el maravilloso mundo de mis cuentos. Son unos cuentitos infantiles con los que yo le contaba
a ella de noche se los relataban para que pudiera conciliar el sueño. Entonces, creo que no. Si todavía tengo eso de querer ser profesor, ya no puedo. Hablar con Osvaldo Maximiliano Cantos Pinargote, es hablar con la cultura montuvia, es hablar con la cultura nuestra, es hablar de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestros cuentos, de nuestras leyendas, de nuestros mitos, de esa realidad cultural que gracias a personas como Osvaldo Cantos Pinargote, los manavitas y los ecuatorianos aún la seguimos disfrutando. Es un proceso, como lo dije al inicio, de recuperación que con trabajo permanente, silencioso, callado, personas como Osvaldo lo vienen haciendo, como lo hizo Juan Vergara, como lo ha hecho y lo siguen haciendo mucha gente. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado de hoy día, Osvaldo Maximiliano Cantos Pinargote, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.